Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz en una nueva review de un producto que ya debería de haber hecho, pero que he ido dejando. Señoras y señores, Calvin Klein Eternity Parfum. Bueno, el Eau de Parfum ya sabéis que era de color verde profundo y esta es naranja. Dos narices, Volk y morillas para hacer esta Eternity Parfum. Con 3 notas. Punto pelota. No hay nada más, solo 3 notitas. Lavanda, ron y vainilla. En una fragancia que yo, de verdad, o sea, siempre intento mantenerme alejado de las cosas que no me gustan o que me enfurecen y me endemonian. Y esta, pues tiene ambas dos cosas. Creo que es una fragancia que no le hace en absoluto honores a la línea de Eternity Calvin Klein. Es un Frankenstein puro y duro en el cual Firmenich, Alberto Morillas están enfrascados en meternos la nota de ron, pero vamos, en plan salvaje más allá. Están saliendo un montonazo de notas de ron a cargo de Morillas también, que es que ya se está yendo un poco la cabeza. A ver si vamos, yo sé que es muy corporativo y todo lo que tú quieras, pero a ver, vamos a dejarnos un poco la nota de ron. Ya está, yo creo que es suficiente, igual que con la salvia y todo esto y los vainillazos. Bueno, vamos a ver, es una fragancia que sale muy agradable, sale dulce, es una fragancia que además dura unas 9 horas, con calor 9 horas, no puedo darle más con el aporte de la ropa hasta el día siguiente, perfecto, pero no es en absoluto un titán, ¿eh? No os penséis que aquí vais a tener un titanazo, porque no, es una fragancia que se queda muy corta, próxima, perceptible y que no le rinde tampoco un tributo exacerbado a aquello que fue Eternity para hombre, la clásica, el Eau de Toilette. Tiene una evolución que va hacia allá, pero se pierde por completo con los remanentes dulces que tiene esta fragancia. 1,5 metros, no le voy a dar más, de estela y de proyección durante media hora, porque seca súper rápido, fija más rápido todavía y sí que tiene una progresión de 9-10 horas, porque aquí hace todavía muchísimo calor, 34 grados ayer, hoy todavía no he podido mirar el termómetro cómo anda, pero hoy creo que la temperatura es un poco más baja que ayer, pero ayer fueron 34 grados y esto cae, como todo. Pero es una fragancia que me deja completamente frío, que me enfurece por, como iba diciendo, por el tema de que no rinde ningún tributo ni ningún homenaje a aquello que fue. Me enfurece más todavía porque son dos perfumistas que deberían de hacer las cosas mejor todavía de la que las hacen y que ponen en pro el corporativismo antes que la profesionalidad, el buen hacer en un perfume. Esto es, efectivamente, business, pasta, y ellos pues no están exentos de todo esto, por desgracia. Nota reconocida de lavanda en la salida, pero no es una fragancia lavandera, lavandosa, ni por asomo. Aquí lo que interesa mucho más es darle los matices de roble a través de las maderas que lleva, de ese toque ciertamente alcohólico, dulzón, del ron, porque es así, no es una fragancia amarga y que además está aderezada pues con cítricos en la salida, no solamente es la lavanda, lleva sus cítricos en la salida, pero que está aderezada con vainilla. La vainilla es la protagonista total de esto, aparte de que sí, que efectivamente ya antes, porque la nota de ron, que sí que viene declarada en la nota de corazón, sale desde el principio, está endulzando, o sea, es que endulza, este ron endulza, y endulza también porque yo creo que la composición no está bien equilibrada. Creo que ha sido un despropósito, es una fragancia para niñatos, así, tal cual, fragancia para niñatos que se quieren iniciar en esto de los perfumes y que además no tiene un precio precisamente barato, que esa es otra, han ido subiendo precios y ahí estamos con los señores de Coty. En cualquier caso me parece un error, creo que es una fragancia, sí, por supuesto que es de mañana, es una fragancia que es agradable, no huele mal, es una fragancia que huele bien,
Pero yo esta fragancia no me la pondría ni muchísimo menos, o sea, no la compro. O sea, es que ya habéis visto que ni la he sacado, paso de comprarla, me parece eso, un despropósito en el cual prima más el poner mis moléculas que hace la firma para la que yo trabajo que otra cosa. Y ya está. De verdad, se queda tan sumamente corta. Creo que tarde o temprano, precisamente este parfum desaparecerá. Además, el color es un color que ni tan siquiera es atractivo para comprar. Es un naranja muy feo. Quien me sigue sabe que mi color favorito es el naranja. Y este naranja es muy, muy feote. Muy feote. No es un naranja bonito, atrayente, que se luzca. No tiene brillo. Entonces, esto echa para atrás, me consta. Hay botellas y botellas en la tienda, lo tengo que decir. No veo yo que esto vaya fluyendo y la gente comprando Eternity Parfum. Esta es mi consideración. Sí que ha sido una fragancia que en determinada época, la principal, la Eau de Toilette, vendió muchísimo, pero esto ha ido perdiendo un montón de reprise conforme han ido pasando los años. De hecho, modernizaron formulación en Eau de Toilette y pues la gente la sigue usando porque es un gran clásico, se mantiene constante más o menos con respecto a lo que fue, pero ya no tiene nada que ver con aquello que era. Vamos, es que ni por asomo. Pasa muy mucho lo que con Cool Water, que además lo fabrica también Coty. O sea, que es que vamos modernizando formulaciones y vamos así. Pero lo que nos sirve con respecto a esta fragancia es que la considero una fragancia de niñatos, no la considero una fragancia para personas más hechas. Creo que se desempeña muy bien a partir de los 20 años. Es una fragancia que está dulzona, muy dulcificada, excesivamente amable. La lavanda no, de verdad, es que la lavanda no se siente... y cuidado porque a mí me agrada que no se sienta la lavanda, porque es una lavanda que... Yo no soy de lavandas. Me las he hecho, me gustan, pero hasta cierto punto. Como vayan muy punzantes de lavanda, ni las quiero. Y la vainilla es agradable también. No es una vainilla que me revuelva el estómago, en absoluto. Y es como llevar pues un caramelito ahí de licor con ron, pero... no ofrece nada más allá, de verdad. Es que es una fragancia tan sumamente insulsa que no dice nada. Momentos para usarla por las mañanas. Olvídate de todo lo demás, porque esto no sirve ni para la noche, ni tan siquiera para las tardes, y ahora que ya se pone oscuro aquí, antes ni para eso tan siquiera. O sea, es una fragancia de mañana, además una fragancia para darle tralla. Pero tralla, o sea, da igual en lo que trabajes, te la pones porque además vas a ir confortable, vas a ir pues muy bien, vas a ir vestido con la fragancia, pero no vas a llamar tampoco la atención ni no vas a generar unos halagos como se pretende siempre y todas estas tonterías que estamos siempre diciendo que tal que cual. Muy amable, muy confortable, muy del día a día, una estela y una proyección que, como tengo que decir, evidentemente es cortita, se queda en distancia súper próxima, muy próxima, se queda a 50 centímetros y luego pues se queda pegadica, y con el aporte de la ropa pues evidentemente sube para arriba y se pone interesante pues por la ropa, pero por otra cosa nada más. No es una fragancia pulcra, no viene confesado tampoco, pero es una fragancia que lleva frutas, además se notan, lleva frutas, le sale la fruta y además fruta tropical. Le sale fruta tropical. ¿Cuál? No sabría decirlo, pero esta fragancia lleva fruta tropical. Estoy convencido al 100% de que lleva algún tipo de fruta tropical. Y es que le sale. Igual lleva kumquat, que también hay unos tonos de naranja muy marcados, pero no es la manzana. ¿Has dicho manzana o naranja? Naranja. La naranja que lleva igual es el kumquat la naranjita, esta pequeñaja dulzona, porque sale mucha naranja y no es la naranja, como voy a decir, convencional de mesa a la que podemos estar pues acostumbrados tanto por el olor de la raspadura como del propio jugo. No, esta está dulce y es que se nota. Va acompañada con los cítricos de la salida, pero es que tenés ahí un remanente de... hay mucho remanente de una fruta tropical, algo distinto. No huele a melocotón.
para nada. Aquí hay algo que es tropical, igual es un mango, vete a saber, no lo sé. Hay toques tropicales en la fragancia y todo esto va desmereciendo este perfume. Creo que va mejor para veranos que no para invierno. No la he considerado muy versátil porque ya para empezar, si digo que solamente la veo para las mañanas, nos olvidamos de todo lo demás. Pero no es versátil tampoco porque es que no sirve para invierno. Se queda cortísima, en invierno mola llevar las cosas un poco más cargadicas y poder ponerte cosas mucho más potentes que esta. Y aquí no tenemos nada de eso. Tenemos una fragancia que creo que además el concepto del diseño con respecto a lo que es el color del perfume debería de ser efectivamente, y es naranja porque es veraniega. Es que es muy chispa. Es muy chispa. Entonces, pues bueno. Pues aquí está. Vuelvo a repetir. Creo que no viene para quedarse, ¿eh? Esto va a pasar X tiempo y reformulación. No creo que se vayan a deshacer de el tema Parfum, Eternity Parfum, pero sí que, tal y como la conocemos ahora, va a experimentar un cambio. Lo tengo muy claro, ¿eh? Esto no viene para quedarse. La veo aburridísima en las estanterías y además es que la gente con la que tengo contacto es que no les hace ni puñetero caso a este perfume. Entonces, pues bueno, estelas, proyecciones, ocasiones especiales nos olvidamos, a no ser que sean cosas para la mañana y siempre y cuando no seáis los protagonistas. Me gusta pues para los invitados y tal de las mañanas, pero yo de ahí ni pasaba. Es otra de, como dijimos ayer en el directo, otra de las cagaditas que hace Morillas y ahora pues como tiene un compinche, pues ahora hay que echarle la culpa también al otro compinche. Es insulsa por completo 100%. Señoras y señores, que no le voy a dar más briega a esta Eternity Parfum color naranja y nos vemos enseguida. Os recuerdo que os suscribáis, le deis al like y distribuáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Wow, de verdad, qué rollo. Este sermón, pero es que como lo dice todo el mundo, pues yo también. Auf Wiedersehen.